Bienvenidos, bienvenidas a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a realizar algo que no hemos realizado aquí en Observatorio y que ya era hora, que es un balance, saldo de esta importantísima elección nacional que tuvo lugar el 1 de julio, y lo vamos a hacer además con un panel, aquí sí lo debo decir, de lujo, porque está con nosotros el presidente del Instituto Nacional Electoral y dos consejeros, dos integrantes de su órgano directivo. En verdad, Ciro, Claudia, Lorenzo, muchas gracias por estar acá. Les decía que aquí ya como que la elección se quedó atrás y ya estamos en otra cosa y ya nos olvidamos de la importancia del árbitro. Y pues lo que les quiero preguntar es, a ver, ¿cuáles son sus saldos, así sus saldos generales? ¿Por qué esta elección, como yo lo creo, ha sido una elección desde el punto de vista de su organización, desde su despliegue administrativo tan importante para la historia de México? Bueno, a ver, Pedro, yo comenzaría, si me permites, diciendo lo siguiente. La mejor prueba de que la elección salió bien es que hoy, a un mes y medio de la elección, nadie está hablando de la elección. Sí. Y con esto se cierra, creo que afortunadamente, un ciclo complicado para la vida política del país, en donde el momento de cierre de una elección era la tensión respecto de las impugnaciones, la litigiosidad en el Tribunal Electoral, el análisis de si las elecciones se ganaban en las urnas o en las mesas de los tribunales, en fin, yo creo que eso es algo ya de entrada muy positivo. Pero evidentemente no es algo que debamos, me parece, menospreciar. Al contrario, creo que reflexionar sobre la elección y el que hoy no estemos hablando de la elección como tema de problema, como un problema, pues es algo muy importante. Creo que en la jornada electoral vivimos un momento, digámoslo así, muy delicado. No eran pocas, si hacemos un ejercicio de memoria de apenas hace un par de meses, las voces que, digamos, veían con mucha incertidumbre lo que podía ser la mañana del 2 de julio. Se hablaba, digamos, y con razón, de un proceso electoral que tuvo que desarrollarse en un contexto de violencia. Se hablaba, digamos, con incertidumbre respecto de las posibilidades de que el 2 de julio, literalmente, la vida de la sociedad se recreara pacíficamente. Y aquí estamos. La mejor prueba de que la elección salió bien es que el día después la paz pública, como ocurre en una democracia, luego de un momento importante de su vida política, como es la renovación de tanto poder público como el que cambió de manos con las elecciones del 1 de julio, pues está, digámoslo así, hoy discutiendo lo que viene y no lo que pasó. No lo que pasó. No, pero eso no es algo gratuito y hay que reflexionar todo lo que se hizo y que se hizo bien. Siempre hay ámbitos de mejora, hay cosas que hay que cambiar, que permitió eso. A ver, Ciro, hay quien dice que en realidad gran parte de lo que permite que esto sea como Lorenzo lo describe, viene de la mano del resultado electoral. Es decir, que ayudó mucho a esta distensión y a pasar la vuelta de hoja el hecho de que el ganador, sobre todo en la contienda presidencial, que es la que genera, pues digamos, mayores pasiones, se haya llevado la elección con un margen muy amplio de votos. ¿Qué decir a esto? Bueno, hay cierto grado de razón porque además buena parte de la incredulidad y de las dudas que se sembraron sobre el proceso electoral venían de corrientes afines a quien ganó la elección. Y en buena medida el propio triunfo de López Obrador con una amplia ventaja creo que ayudó a desmontar buena parte de la narrativa y de la mitificación y de las falsedades del discurso de la posibilidad de un fraude. Es decir, políticamente distendió el resultado, también la reacción de los demás contendientes, hay que decirlo, que fueron el candidato del partido en el gobierno el primero en reconocer públicamente el triunfo de López Obrador, también después Ricardo Anaya, que a las 11 de la noche, como se comprometió el INE, a través del consejero presidente se diera un mensaje. Pero yo lo que quiero llamar la atención es que tuvimos una jornada electoral ejemplar, con algunos incidentes muy bien localizados, pero que no tuvimos una aparición, no nos amanecimos democráticos el 2 de julio después de un hecho milagroso que ocurrió porque bajó una imagen,
desde el cielo una alegre mañana, ¿no? Y nos iluminó democráticos. No, llevábamos una construcción institucional, legal, ciudadana de muchos años que hizo posible, a ver, nada más una cosa, llevamos 4 elecciones presidenciales en lo que va del siglo. No hemos llegado ni a la quinta parte del siglo, llegamos 4 elecciones y de las 4, en 3 ha habido alternancia. Y déjame decirte que desde que nació el INE en 2014, durante 2015, 16, 17 y ahora 18, nos ha tocado organizar 33 elecciones a gubernaturas. Y de esas, en 21, es decir, el 63.6%, casi 2/3 partes, han ganado las oposiciones. Nunca habíamos tenido tal nivel de alternancia en la vida política de México. ¿Qué quiere decir esto? Que las elecciones están funcionando para lo fundamental que existen las elecciones en cualquier sociedad del mundo, que es para renovar el poder de forma pacífica y para que la gente, sin violencia, ejerciendo sus derechos en paz, pueda deshacerse de gobiernos que no le satisfacen. Y eso ya venía pasando en México y ahora ocurrió con contundencia también en la presidencia una vez más y hacia la izquierda. Claro, hay un punto muy importante que Ciro ha utilizado la palabra en 2 o 3 ocasiones y a mí me parece una de las piezas claves que sirve para probar que en efecto esto no fue un, digamos, momento que bajó del cielo, sino que en realidad es el resultado de una construcción, nos decía Ciro, institucional, legal y cívica, ciudadana. ¿Qué decir de eso? Porque luego se nos olvida que quienes estaban ahí poniendo las urnas y contando los votos son nuestros vecinos. Claro, creo que ese es un punto muy relevante y en esta elección quedó muy evidenciado. Cuando las personas se apoderan de su elección, se derriban todas esas ideas de fraude, esas ideas de a ver si dejan ganar a alguien. Y creo que ese es el punto esencial en esta elección. ¿Qué fue lo que pasó? El INE trabajó acompañado siempre con ciudadanas y ciudadanos. Todo el tiempo estuvo participando con ellos, acudieron al voto, pero yo resalto que ellos se apoderaron. No dejaron esas sesiones de cómputo que implicaron la jornada electoral. Larguísimas, porque empezaron desde antes de las 7 de la mañana, era la 1 de la mañana y seguían las y los ciudadanos contando sus votos, haciendo todo lo que tenían que hacer, bien apoderados de su elección. Frente a un momento social y político que tuvimos muchas noticias falsas, días previos de la elección, meses previos, pero días previos a la elección decían, yo tengo este documento y mira cómo es así. Todo eso se derribó. El crayón, la tinta, las boletas, el folio, los hackeos, todo eso circuló en las redes, pero aquí lo esencial, y hay que resaltarlo, los ciudadanos se apoderaron de su elección y comprobaron que simplemente es la participación de ellos y la decisión del pueblo y de las ciudadanas y los ciudadanos, y eso es el reflejo, esa es la suma de los votos. El INE organizando con la experiencia, con ese grupo de expertos y expertas, sí, pero los ciudadanos apoderados, y hizo una gran diferencia esta elección. Esa es una gran diferencia. Me parece muy importante. Hay un dato ominoso que no podemos dejar y quiero escuchar de ti, Lorenzo, el consejero presidente, su opinión de la elección. Yo lo único, lo que me quedó claro, digamos, como una nota que no podemos dejar de ver y que obviamente no le toca al INE resolver, pero que ahí estuvo, que es el tema de la violencia contra candidatos y candidatas, la terrible cifra de homicidios. ¿Qué decir de eso desde el punto de vista de una autoridad electoral que no es responsable de atender esos asuntos, pero que esto pues está en el ámbito de su actuar? Mira, yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar, porque en efecto, si en retrospectiva, si que tenemos que señalar los elementos de riesgo en los que el proceso electoral tuvo que desarrollarse y que eventualmente podían incidir y descarrilar, en el peor de los casos, al proceso, era el tema de la violencia. Pero hay que entender un par de cosas, Pedro. La violencia no la detonó ni la creó el proceso electoral. Lamentablemente, y eso es parte de lo que, entre otras cosas, implicó un pronunciamiento de los ciudadanos en las propias urnas. Ya lo decía Ciro, las urnas, el voto es un mecanismo no solamente para decidir y definir quiénes nos gobernarán, sino también para premiar y castigar las acciones de gobierno. Y hay un claro, digámoslo así, una clara nota reprobatoria de parte de la actuación del Estado en el tema de la seguridad.
El tema de la inseguridad no es un tema nuevo. El tema de la violencia lamentablemente no es un tema nuevo. Tenemos por lo menos 10 años viviendo una crisis de violencia y una crisis de inseguridad a lo largo y ancho del país. Eso hay que entenderlo. 2017, incluso antes de que comenzaran, digámoslo así, las campañas y las precampañas, fue el año más violento de la historia reciente del país en términos de los homicidios que se habían presentado. Para decirlo en pocas palabras, la violencia no la detonó el proceso electoral. Si asumimos eso, nos vamos a equivocar en el diagnóstico y en la búsqueda de soluciones a un fenómeno que afecta a todos los ámbitos de la vida social. La violencia estaba como contexto en el cual el proceso se llevó a cabo y evidentemente pues, el proceso se vio también lastimado por la violencia. Por cierto, esa fue una de las preocupaciones más importantes cuando, invitado por el INE, vino hace algunos meses el recién fallecido Nobel de la Paz, Kofi Annan, y analizó y advirtió esos problemas con un dato que creo que hay que resaltar. Sin menospreciar el riesgo de la violencia, hay que hacer un análisis muy claro. Creo que es una deuda del Estado de Derecho aclarar todos los casos de violencia, no solo contra candidatos y precandidatos, sino contra los políticos, aclarar qué pasó, cuáles eran las causas, nos puede ayudar, digamos, a encontrar las soluciones hacia el futuro de este tema. Pero Annan decía una cosa que me parece que vale la pena resaltar. Se evitó afortunadamente la tentación de parte de los candidatos de politizar el tema de la violencia. Es decir, no se utilizó como una herramienta, como digamos, un insumo político para incidir en los resultados de las elecciones, y una condena transversal de todas las fuerzas. Por cierto, todas las fuerzas se vieron afectadas en algún momento por episodios de violencia, una condena unánime a la violencia. Las elecciones son, y creo que hay que reivindicarlas, como una manera en la que en un contexto de violencia grave, que lastima, las y los ciudadanos masivamente salimos a votar en paz para recrear los poderes públicos y las disputas políticas sin recurso a la violencia. Son una manera de decirle no a la violencia. Para cerrar este bloque, y ya regresaré, abriré el otro con Ciro Murayama, escucho a Lorenzo, escucho a Ciro, y hablan de algo que también vale la pena quizás subrayar, de en general, pues no podemos decir que todos los casos, pero en general, un sentido de responsabilidad de parte de los actores políticos que contendieron. ¿Qué decir de eso? Es muy importante y yo creo que hay muchas diferencias con esa forma de proceder. Esa responsabilidad es la que todos debemos asumir en una democracia, desde quienes contienden hasta también el candidato que se veía favorecido, esperar al momento de los resultados o de las tendencias del parte del INE fue muy significativo porque da tranquilidad. Los ciudadanos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos salieron, votaron, se apoderaron, y eso es relevante, que todas las fuerzas políticas asuman con esa responsabilidad los tiempos y el saberse que hubo preferencia por otra opción política. Lo cual, y ya sé que quieres hablar, pero volviendo después de un corte. Solamente un dato. Dime. Votaron en libertad. Y eso hay que recordarlo. No, está perfecto. Y la verdad también se ha visto reflejado en lo que ha seguido, porque hay que reconocer que el proceso de transición de un gobierno a otro hasta el día de hoy se ha dado en un altísimo nivel de civilidad política, que hay que saberlo reconocer, porque a veces perdemos de vista lo que estamos haciendo bien políticamente en este país. Pero vamos a un corte y ya volvemos. Le voy a preguntar a Ciro Murayama sobre lo que siguió después de la elección, que son temas muy importantes, ni más ni menos como el de la fiscalización de los recursos partidistas. Regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos haciendo este interesantísimo y además mejor documentado no podría ser saldo de la elección nacional, que no fue federal nada más, de este año. Hablaremos también de eso, pero Ciro, termina la jornada, terminan los cómputos, se realiza, digamos, todo el desahogo de los resultados por los distintos medios. Mal que bien, me parece, con una aceptación generalizada de lo que emergió de las urnas, ¿no? Pues quizá algunas impugnaciones puntuales, pero en fin. Y luego inician otras etapas que tienen que ver con la elección. Tú eres de alguna manera principal responsable, obviamente junto con tus colegas, del proceso de fiscalización de los recursos. A ver, cuéntanos un poco qué tenemos ahí. Así es. Mira, en México nos enfrentamos a un tema que es común a todas las democracias, que es una tensión entre dinero y política.
Nosotros, cuando empezamos a resolver, a construir estas instituciones y estas leyes que permiten la expresión democrática y el relevo pacífico del poder, lo primero que hicimos fue cuidar el sufragio. Y después nos dimos cuenta que era muy importante también las condiciones de la competencia, que no tuviéramos elecciones limpias en la urna, pero con condiciones asimétricas de la competencia, como ocurrió en 94, y desde entonces diseñamos un modelo que asegura un piso de equidad para que todo el mundo pueda competir con posibilidades de éxito, y tan puede competir que Morena, que ahora será gobierno, hace 4 años no existía, le dimos el registro porque se lo ganó cumpliendo los requisitos de ley y tuvo su financiamiento público, tuvo acceso gratuito a los medios de comunicación y eso ha permitido su expansión, además del mérito de sus militantes y sus dirigentes. De tal manera que nosotros tenemos un sistema que permite la oxigenación del propio sistema de partidos. Y nuestra responsabilidad, además de dar las prerrogativas para que todo el mundo juegue sobre este piso de equidad, es también vigilar el buen uso del dinero, que venga de fuentes legítimas y que se destine a lo que debe canalizarse y que no haya un gasto excesivo que desempareje la cancha. Y para eso, el INE se volvió, y es una de las grandes diferencias con el IFE, con el Instituto Federal Electoral, el INE tiene que fiscalizar ahora todos los recursos involucrados con la política, las finanzas de los partidos año con año y por supuesto las campañas. Así que nosotros tenemos ahora un plazo muy breve de alrededor de 40 días para concluir la fiscalización y con ello darle elementos a los tribunales para calificar la elección. Hasta 2012, la elección presidencial se calificaba y después, ya concluida la calificación, los partidos entregaban sus informes de ingreso y gasto, es decir, iba por 2 cuerdas separadas, la calificación de la elección y la revisión de las finanzas. Ahora son parte de un mismo proceso y lo que puedo decirte, una vez que ya concluimos la fiscalización, presentamos los proyectos desde el 6 de agosto para que el tribunal pudiera calificar las elecciones. De hecho, 2 días después se entregó la constancia de ganador como presidente electo ya a López Obrador. Es que el dinero, y eso es algo relevante, no fue un elemento disruptivo en estas campañas. Okay. No fue un tema que lesionara el ejercicio del voto y yo creo que eso es algo que también hay que decir. Se demostró que a diferencia de lo que postulan algunos, no es cierto que quien gaste más tenga más votos y que el dinero conduzca a la gente. Yo creo que el proceso de decisión de por quién votar es algo muy personal y que la gente votó con base en sus simpatías, en sus desencantos, y eso es lo que se ve en la urna, no el peso del dinero, y esa es una buena noticia para la democracia mexicana. Como resultado de este ejercicio de revisión de los dineros, ha habido un caso que ha sido, Lorenzo, pues quizá el mediáticamente más polémico y más complejo, porque además ha generado una reacción muy dura por parte incluso de manera directa del presidente electo, que es el caso del famoso fideicomiso de Morena. ¿Qué decir, digamos, de la situación en la que está desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las decisiones que ustedes tomaron, la impugnación que se presentó, en fin, para dejar la dimensión política y de interpretaciones al margen? A ver, lo primero que hay que decir es cómo está el caso hoy, para ir hacia atrás. El caso es un caso que fue polémico, en efecto, que fue resuelto por el Instituto Nacional Electoral con una amplísima mayoría. 10 de los 11 consejeros votamos. Solo un voto en contra. Okay. Digamos, en el sentido de del proyecto, tal como se resolvió, pues, y fue impugnado. Y eso es algo venturoso en nuestro sistema electoral. No hay una sola decisión del INE que sea definitiva y que no sea potencialmente impugnable. Ante el Tribunal Electoral. Ante el Tribunal Electoral. Hoy el Tribunal Electoral tiene que pronunciarse respecto de los méritos del caso y hay que estar atentos a la resolución. ¿Sabemos cuándo, Lorenzo? No hay una fecha fatal para hacerlo, sobre todo porque como lo reveló la investigación que hizo el INE, más allá de la legalidad o no de esa trama de financiamiento, lo que sí determinamos es que no había ningún elemento, como lo pretendía el PRI, que fue el partido que denunció,
porque estamos hablando de una queja, no había ningún elemento para señalar que el dinero utilizado en o manejado por este fideicomiso hubiera ido a parar a las campañas. Okay. Lo que dice Ciro, a pesar de que esa operación desde el punto de vista de ustedes en eso no fuimos fue enfáticos y lo correcta, dijimos desde el momento mismo de la resolución. Es decir, nosotros dijimos, señores, esto es un asunto de una trama de financiamiento que no cumple con las reglas que nos guste o no, son las que nos hemos dado para el manejo, para fijar el manejo de los recursos de los partidos, y por lo tanto no afecta, no empaña, digámoslo así, lo que es un claro que en mandato todo caso, emanado en las urnas. En todo caso es responsabilidad del partido político Claro. desde el punto de vista administrativo, pero no incide, digamos, No hay ningún y no elemento. contamina, Quien diga y lo no empaña contrario, el resultado y quien electoral. diga lo contrario, Okay. Es que hay que decirlo con claridad. Así es. Ahora, ¿qué es lo que, más allá de que es un caso muy complejo y que la resolución del INE está a disposición del público en la página de internet del instituto? Digamos, en síntesis, lo que nos llevó a tomar la resolución en ese sentido fue que existían elementos para poder identificar una conexidad, algún tipo de simbiosis entre la voluntad de un partido político y el manejo de recursos a través de un fideicomiso. Y el manejo de este fideicomiso no cumplió con las reglas establecidas en materia de fiscalización, entre ellas avisarle al INE la constitución del mismo fideicomiso. El alegato del partido es que se trataba de dos cosas distintas, pero hay una serie de elementos, como por ejemplo la identidad de personas, como por ejemplo quiénes son los aportantes y quiénes son los que retiran, como la mecánica en la que estos depósitos y retiros se realizaron, que nos llevaron a concluir que había una vinculación entre el partido y el acuerdo por el que se fideicomiso. crea, quien decide crear el fideicomiso Lo toma el partido. es el Consejo Nacional de Morena, el máximo órgano directivo. En su sesión del 23 de septiembre, 4 días después del sismo, acuerda crear el fideicomiso, decide quién va a ser el equipo encargado de operar ese fideicomiso, y el 25 de septiembre, 2 días después, se registra en banca firme. Es decir, es una decisión partidista, no fue un fideicomiso de particulares ajeno a la decisión y además del está partido. impugnado a ver qué dice Así el es. Tribunal Electoral, como también en otros casos interesantes. Claro, y te quiero preguntar la dimensión, o más bien el área de los que se salieron del partido y de los que salen de la cancha electoral, de los partidos que perdieron su registro, porque esa es otra, pues también una dimensión interesante, incluso uno de ellos, pues con un resultado muy curioso, porque tendrá una gran cantidad de legisladores y paradójicamente ha dejado de ser fuerza política por decisión de las autoridades electorales, el Partido Encuentro Social y el otro, el Partido Nueva Alianza. Claro, y ahorita estamos en un momento importantísimo porque ha terminado de resolver el tribunal y ese recómputo de votos por las nulidades que se decretaron, vamos a tomarlo en cuenta para ver los porcentajes. Hay un tema importante aquí. O sea, todavía no es definitivo que perdieron Todavía su registro. no se pronuncia el Consejo General respecto de ese tema porque tienen que estar cerrados los cómputos, porque tiene que estar resuelto para poder llevar el procedimiento que involucra a varios órganos del instituto. Y eso pero hay un tema importante, Pedro, aquí. Antes de cualquier cosa, se llevó a cabo un proceso de interpretación que implicaba el 3% de qué elección, de qué tipo de votación para conservar el registro. Y eso se dio antes de que hubiera resultados, antes de que hubiera todo el proceso interpretativo. Las reglas primero claras, antes de que la gente votara. Certeza y seguridad jurídica. Una vez determinado eso, pues ya estamos trabajando con resultados y hay que esperar ahorita los resultados finales para ver todas las elecciones, si en todas las elecciones, o mejor dicho, si en ninguna de las elecciones se obtuvo el 3% de la votación válida emitida, entonces esas fuerzas políticas perderán el registro y dejarán de tener los beneficios. Y todo esto está alineado porque va con las prerrogativas de los partidos políticos, que son actos que en esta semana el Consejo General, muchos de ellos, pues va a llevar a cabo, ¿no? O sea, todavía están en este proceso de decisión de estas cuestiones. Así es. Incluso la decisión del INE es impugnable. Hace 3 años vivimos el caso del Partido del Trabajo, que se encontraba en las hipótesis legales y con una interpretación del Tribunal Electoral tuvimos que esperar a una elección extraordinaria que se llevó a cabo en diciembre de ese año. Todo parece indicar, hasta el momento no hay ninguna elección anulada, por lo tanto no estamos hoy ante ninguna perspectiva de una elección extraordinaria, hoy, pero bueno, pues esto todavía es una historia que no termina de escribirse. ¿Cuántos días podrían faltar para que sepamos? Mira, si no se anula ninguna elección,
estaremos hablando que en la primera quincena de septiembre el Consejo General tendrá que pronunciarse respecto a la pérdida de registro de estos dos partidos. Me parece muy importante. Hay un dato que quizá usted no sabe, y es que el INE no descansa. El INE ya cerró la elección nacional, ya pues tuvieron, me imagino que algunos días de júbilo por el resultado, pero ya están teniendo que imaginar y empezar a organizar las elecciones que vienen, y quiero que nos cuenten un poco de eso después de un corte aquí en Observatorio Semanal. Sí, no. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Lo decía yo antes del bloque, se lo reitero al abrir este. A mí, en lo personal, soy yo el que lo dice, no los consejeros, el consejero presidente. Me impresiona la dinámica de trabajo asociada a nuestra agenda electoral del Instituto Nacional Electoral, porque además con este tema de tener la responsabilidad también de las elecciones estatales en muchos de sus tramos, pues están permanentemente en funciones. Veníamos de unas elecciones muy complicadas, cuando menos recuerdo Coahuila y Estado de México, que fueron elecciones además con mucha resonancia en el debate público. Entramos a la elección nacional, salimos de la elección nacional, todavía no terminan de cerrar algunos de sus aspectos porque la ley así lo establece, y ya tienen que estar pensando en las elecciones que siguen. A ver, en septiembre. Comienzan las siguientes elecciones, dos de las siguientes elecciones. ¿Y cuáles elecciones van a ser nada más? Son 5 elecciones, la más importante por la relevancia es Baja California, porque se renueva la gubernatura y todos los poderes, Congreso y municipio. Tenemos elecciones en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Durango y en Aguascalientes. 5 estados. Es importante, o sea, ya están llamados a las urnas los ciudadanos el próximo año y ustedes ya están ahí supervisando la coordinación de la elección. Pues mi respeto es a eso, pero hay otros fenómenos de esta elección que vale la pena mirar. A ver, Ciro, grandes expectativas. Ya habían tenido algunos resultados, sin duda, pues una gubernatura, algunos puestos importantes en cargos legislativos estatales, los candidatos, las candidatas independientes. Sí, este fue un tema que representó un reto por la novedad en el caso de una elección presidencial, y la ley establece una serie de requisitos para ser candidato independiente. Déjame aquí ser un poco crítico con nuestro modelo, porque las candidaturas independientes, ¿qué implican? Que una persona necesita una base de apoyo, el 1% de las firmas o el 2% según el cargo de elección, es decir, una base de apoyo, necesita una plataforma, es decir, un ideario, una asociación civil para recibir las aportaciones y gastar para poder ser fiscalizado. Entonces necesita estructura, adherentes, ideario para participar en elecciones. ¿Cómo se llaman las organizaciones que tienen estructura, ideario, candidatos? Se llaman partidos políticos, aunque no les querramos llamar así. Es decir, los independientes fueron una suerte de partidos políticos efímeros con nombre propio, personalizados. Y siguiendo con la crítica, nosotros cerramos en la legislación, bueno, el legislador, la posibilidad de que los ciudadanos formen partidos para cada elección, ahora solo cada 6 años. Una de las cosas que va a empezar a hacer el INE es a recibir las solicitudes de las nuevas organizaciones que quieran ser partidos. Entonces, los independientes pues son esta nueva figura que yo creo va a estar, llegó para quedarse, y el reto que nosotros teníamos era verificar que sus apoyos eran válidos y fiscalizarlos. Tuvimos algunos casos muy emblemáticos, sobre todo en la presidencia, o quienes querían ser candidatos a la presidencia, en los cuales pues no se cumplieron los requisitos, e incluso encontramos pues mucha falsificación de firmas. Nosotros, aprovechando la tecnología, desarrollamos una aplicación para recabar las firmas y las fotos de la credencial y cotejarlas con el padrón electoral. Fue un trabajo muy arduo, pero que resultó mucho más exitoso que lo que habíamos hecho en el pasado, que era recibir miles de hojas con firmas que para autentificar o no, pues tienes que tener unos peritos en grafoscopía, que se vuelve imposible. Entonces, lo cierto es que en las elecciones federales a los candidatos independientes no les fue tan bien
como en 2015, donde sí ganaron, por ejemplo, una diputación en Sinaloa, Cloutier, que ahora quiso ser senador, no resultó, el propio Pedro Kumamoto tuvo una votación muy, muy alta, y sin embargo, el ascenso de Morena y la implantación de Movimiento Ciudadano no le permitió llegar a la... Yo que no soy aficionado de las candidaturas independientes, en ese caso lo lamenté, la verdad, en ese caso lo lamenté. Es que, perdón Pedro, es que complementando lo que dice Ciro, la verdad es, a ver, creo que hay que partir de una premisa. Las candidaturas independientes, más allá de que en efecto tengan avisos de partidos personalizados o individuales, llegaron para quedarse. Son una figura que ya a estas alturas ha cobrado una legitimidad, tenemos un grado de experiencia, hay alcaldes de ciudades tan importantes como Morelia o Ciudad Juárez que llegan por la vía independiente, Jaime Rodríguez gobierna Nuevo León por esa vía, etc. Lo que yo digo es, creo que estamos en un momento en el que vale la pena hacer un corte de caja, valorar si los requisitos que se les piden son adecuados o no, y eso es importante. Ahora, también creo que ha ocurrido una cosa bien importante de valorar en este corte de caja. Las candidaturas independientes son vías para hacer política, y quien opta por esa vía es en buen castellano un político. No, sí, y pues como ocurre con los políticos que hacen política al interior de los partidos, hay personas muy honestas y hay que valorarlos, hay otros que no lo son tanto, y hay que identificarlos y eventualmente sancionarlos. Mira, yo creo que con esta elección desacramentalizamos la figura de las candidaturas independientes y es algo positivo. Qué bueno que esté allí, qué bueno que se use, qué bueno que hay quien pueda llegar al poder a través de esa vía, pero no nos creamos este discurso que no abona a fortalecer la democracia, de que los ciudadanos están buenos y puros están por un lado y los políticos corruptos y oscuros están por el otro. Claudia, el tema de las candidaturas independientes nos lleva por la senda de una de las decisiones más polémicas de la justicia electoral en esta elección. La famosa sentencia del caso del Bronco, además con un trato diferenciado en un supuesto muy similar a la de otro aspirante a las candidaturas independientes, Armando Ríos Peter, en fin. Y esa decisión fue una decisión que fue muy discutida y muy criticada en la opinión pública, pero que colocó sobre la mesa una interrogante que estuvo gravitando durante semanas, que es ¿cuál es la relación del INE con el Tribunal Electoral? ¿No? Esta cuestión de por qué el Tribunal Electoral a veces le da algunos decían un maltrato al INE. ¿Qué había ahí? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hay ahí? A ver, yo creo que la relación del INE y tribunal es una relación institucional absolutamente cordial y si lo vemos desde el lado personal, muy cordial entre todas las personas. Institucionalmente es que así es el modelo, ese es el modelo. El instituto con las bases que tiene resuelve lo que tiene que hacer y el tribunal resuelve. Que no comportamos las cosas es cuestión diferente. Que la sociedad no comparta la forma de ver jurídicamente las resoluciones del tribunal o del instituto es diferente. Cordialidad siempre ha existido. El modelo está para que el tribunal, desde una mirada constitucional, revise las decisiones revise las decisiones del instituto. Y en este caso, a mí me parece que hubo razonamiento inferencial no compartido por muchas personas, incluida la de la Voz, que no se justificaba en el caso concreto, que había los mismos elementos de garantías de audiencia, de ese procedimiento que se les dio en todo momento a los candidatos y que había evidencias, por supuesto, de que las reglas no se habían cumplido. Y ahí están dos decisiones diferenciadas. No es poquito ni mucho, la ley se cumple. Las reglas se cumplen. Algo que llegó, creo, a partir de esta experiencia, y ya es un hecho, es que generalmente el INE tenía una visibilidad muy alta y no así las sentencias del tribunal. Creo que esto que John King llama la democracia monitoreada en su libro que acaba de publicar el Fondo en coedición con el INE, Vida y Muerte de la Democracia, y habla de esta nueva etapa de la democracia en donde hay una ciudadanía cada vez más crítica, exigente, gracias al desarrollo de la tecnología, de las organizaciones de la sociedad civil, de la prensa libre, en fin. El tribunal se enfrentó a algo que para nosotros es cotidiano, que es la crítica, el cuestionamiento y
creo, el reconocimiento de tener que ser mucho más pedagógicos y consistentes en nuestras explicaciones públicas. Yo creo que esa sentencia colocó en un lugar de visibilidad a la sala del tribunal que llegó para quedarse y tiene que ver con el rol que está jugando el Poder Judicial en la vida política institucional mexicana, y el Poder Judicial, si bien tiene la última palabra, no quiere decir que ya se vuelva una palabra incuestionable, y eso creo que es sano. Tenemos 30 segundos. Hay un dato interesante para poder entender la compleja relación entre el INE y el tribunal. Salvo la calificación de la elección presidencial, que por ley termina siempre en el tribunal, el INE le pasa la estafeta al tribunal, en el resto de los casos, invariablemente, cuando el tribunal conoce respecto de una decisión del INE y la califica, hay un conflicto detrás. Es decir, el INE, hay una lógica adversarial. Hay alguien que se está quejando con lo que el INE está haciendo y por lo tanto el tribunal tiene que decidir si el INE tiene la razón o la tiene el otro. Entonces esta lógica de conflicto genera en buena medida esa tensión que es natural y diría hasta benéfica en una democracia si todo el mundo nos escruta y nos genera contextos de exigencia como autoridades. Me parece estupendo. Vamos a un corte y regresamos. Lo que les voy a preguntar es, ¿qué pasó con algunos de estos fenómenos y actores? Pues que de alguna manera no fueron novísimos, pero pues fueron, por ejemplo, los millennials. ¿Qué hicieron los millennials? ¿Qué pasó con el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales, cómo gravitaron en este asunto? Las famosas fake news o noticias falsas. En fin, estos fenómenos que de alguna forma gravitaron por primera vez con tanta presencia en las elecciones. Además, los millennials ya no están tan chavos, porque ya hay otra generación que viene abajo. Ya sé que se me enojó más de alguno, pero ni modo, así es la vida. Esto es Observatorio, vamos a un corte y ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, en este análisis, en este balance de una elección que no solo fue histórica, para mí también fue ejemplar. La verdad lo digo con claridad y los felicito, nada más lo digo muy rápido, a ustedes, al Consejo General y a todo el personal de esa autoridad electoral, llegando incluso a los ciudadanos que se vuelven funcionarios por un día, unas horas, el día de la elección. Pero a ver, decíamos que hubieron fenómenos, pues que tuvieron una presencia especial. Ciro, tú eres muy tuitero. ¿Qué pasó con las redes sociales, el tuit? A ver, ¿qué decir? He dejado un poco de tuitear, no es tan difícil, es como dejar de fumar, si decides lo puedes hacer. Bueno, estuve, mira, creo que las redes sociales son parte de la conversación pública contemporánea, para bien y para mal. Finalmente son un instrumento y depende de quién lo usa. Creo que hoy las redes sociales no tienen un solo actor, sea autoridad, candidato, que no salga, digamos, raspado. Hay también un nivel de abuso, de lenguaje de odio, del cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ayer leía a un analista que decía, pues ahora hay quien en vez de un garrote tiene un teléfono para lesionarte, para lesionar tu fama, tu prestigio, y eso lo está padeciendo todo el mundo, hay que pensarlo. También fueron las redes sociales una arena especialmente fértil para el desarrollo de mentiras, esto de que se iba a desaparecer la marca del voto, en fin. Y al mismo tiempo fueron nuestro instrumento para comunicar. Claro. Es decir, esta taza pues, nos puede servir para tomar un líquido o para lanzarla contra alguien. ¿De qué depende de la taza? No, depende de nosotros. Entonces, las redes sociales creo que en buena medida son una herramienta que está modificando la conversación pública, pero lo que está detrás de las redes sociales es lo que nos debe preocupar. Es decir, estas reacciones tan viscerales, tan de odio, tan poco democráticas en algún sentido, que es, si no estás de acuerdo conmigo, es porque tienes intereses aviesos, es porque eres un vendido, es porque eres un zombie, porque eres... Creo que hay que hacer un esfuerzo, pero lo cierto es que a lo largo de este proceso electoral lo que estuvimos viendo fue un debate muy intenso
muy vivo y muy libre. Yo creo que al final, si tomamos cierta distancia, estaban dadas, nosotros lo creíamos, teníamos esa convicción y no nos lo creían, pero que estaban dadas las condiciones para una elección genuina, yo no diría ejemplar, sino genuina, es decir, donde la gente acaba decidiendo en libertad, gracias al acceso equitativo a radio y televisión, gracias a que no hubo censura en los medios de comunicación, gracias a que el poder ya no dicta lo que hacen los medios y gracias a que en las redes sociales la gente se expresó con libertad. Entonces, con todos sus defectos y demás, lo que tuvimos fue una contienda en libertad y en equidad, y de ahí que el resultado pues haya sido el que la gente quiso. Lorenzo, se decía que se iba a hackear todos los sistemas del INE, que no iba a ser capaz de resistir los ataques, e incluso ahí también aparecía la trama rusa como una de las, digamos, variables a tomar en cuenta en una elección que sería piloteada desde fuera. Aparte de las mentiras a las que hacías referencia, y que lamentablemente hoy son uno de los problemas con el que tienen que hacer las cuentas todas las democracias en el mundo. No solamente hablo de la interferencia dolosa para intentar manipular y orientar la voluntad de ciudadanos a través de redes sociales, como pasó en Estados Unidos, en Francia, sino incluso intentos literalmente de manipulación y de hackeo pues, de los sistemas que cada vez más son indispensables y en contextos de elecciones cada vez más tecnologizadas. Aunque en México los votos se cuentan a mano, el INE desarrolló el propio instituto, y gestionó más de 32 sistemas a lo largo del proceso electoral, sistemas informáticos. Pero yo lo circunscribía en esto, y en efecto, por cierto, siempre ocurre, pero tuvimos los peores ataques informáticos de nuestra historia, y nuestros sistemas, como lo dijimos, estaban listos para resistir. O sea, sí hubieron ataques. Sí, claro, y sí los hay siempre, vale, de una intensidad no menor. Dicho lo cual, Pedro, que me lleva a una reflexión de mucho mayor aliento. Y creo que es una de las características de esta elección que vale la pena estudiar y que hoy es motivo de interés en el mundo. ¿Cómo resolvimos el tema de las mentiras? ¿Qué mecanismos instrumentamos para poder enfrentarlos? Lo que ya está hoy convirtiendo al caso mexicano en un caso de estudio a nivel mundial, por lo exitoso de estas medidas. Pero parto de una premisa. Tú mencionabas el año pasado las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Hubo cosas que no funcionaron necesariamente bien. Pienso, por ejemplo, en el conteo rápido de Coahuila. Nosotros como INE, como un ente supervisor de esa actuación del órgano local, electoral local de Coahuila, salimos a explicar qué había pasado. Lo menciono por esto. Cuando tú explicas un problema, ya no estás explicando, estás haciendo un control de daños. Y eso nos sirvió para colocarnos frente a esta elección bajo la premisa de que tenía que ser la elección en un contexto de muchas mentiras, de muchas premisas falsas. Tenía que ser la elección más explicada de la historia. Teníamos que desplegar una vocación pedagógica que implica explicar antes. Yo creo que esta fue una elección explicada como pocas. Una elección explicada con el uso de redes, con el uso de un discurso institucional, como pocas veces haciendo énfasis en la que las condiciones para ejercer el voto libre estaban dadas, y eso generó un contexto, insisto, importante. ¿Cómo combatimos las noticias falsas? Con 3 grandes ejes. A ver. Primer eje, a partir de esta lógica de pedagogía. Primer eje, somos el único órgano electoral en el mundo, el INE, que firmó convenios con Facebook, con Twitter y con Google para poder, a través de esas redes, combatir la desinformación, no con censura, sino con información. Muy bien. Es decir, te aparecía una noticia falsa y a través de las herramientas de las redes podías redireccionar, si querías saber la verdad de ese tema, a las noticias, a las infografías, a los videos del propio Instituto Nacional Electoral. Segundo, se generó y se impulsó una iniciativa ciudadana inédita, encomiable, y que está allí y llegó para quedarse, que es Verificado 2018. Que más surge con el sismo, los hemos tenido aquí, los hemos invitado. Un conjunto de ciudadanos, de periodistas, que deciden hacer un esfuerzo para validar información, lo que llaman ahora fact-checking. Claro, se necesita del apoyo y del respaldo de la autoridad electoral y del trabajo en sinergias. Y en tercer lugar, el día de la jornada electoral, el INE desplegó un mecanismo para poder validar la información en tiempo muy rápido y desmentir noticias falsas, que si hay casillas que se están quemando, que si hay violencia y demás, aprovechando el hecho de que nuestros capacitadores y asistentes electorales, 45,000 funcionarios a lo largo y ancho del país, estaban dotados de smartphones, es decir, de cámaras que podían validar. De nuevo la tecnología. Y ahí te pregunto a ti, a ver, la dimensión
de lo estatal, porque se nos olvida que esta no fue una elección solamente, se nos olvida algunos, obviamente, pues aquí mismo en la Ciudad de México renovamos todas las autoridades con nuevas figuras, en fin, pero el dato es, ¿cómo fue en esta elección la articulación del Instituto Nacional Electoral con los famosos OPLES estatales? A ver, fue gracias también al uso de la tecnología, hubo una fuente importante de esa comunicación, y fue también a través de los vínculos, de la experiencia que ya se tienen desde los OPLES con el instituto, un camino ya recorrido del 15, 16, 17 en experiencia, que se pudieron superar varias cosas de comunicación que no habían sido tan asertivas en procesos anteriores y que ahora parece que quedaron muy pulidas, incluyendo, por ejemplo, la última fase de las personas en los estados que se hicieran cargo de la cadena de custodia de los paquetes, ¿no? Todo eso fue una comunicación de la ida y la vuelta, pero con la experiencia adquirida en años anteriores. Y creo que eso se debe valorar muy fuerte, porque el que el INE haya hecho los conteos rápidos, por ejemplo, de las gubernaturas, implicó tener una sola línea de conexión con un grupo técnico, ¿no?, que atendió las particularidades de cada estado, cosa que no se había visto, pero que a partir de la experiencia se instrumentó muy bien. Los PREPs, con una sinergia comunicativa que parece que la gente los pudiera consultar de manera simultánea y similar en las pantallas, también es algo que abona a este proceso de comunicación en el momento de los resultados. Y todas esas cosas fue porque se aplicó la experiencia adquirida en procesos anteriores, se mejoraron los procesos y ahí está el resultado, una sinergia que me parece positiva. Estupendo, se nos acaba el tiempo, Ciro. Para cerrar, hay una gran lección de este proceso electoral que salió bien, a todas luces salió bien, y es que tuvimos una autoridad del Estado, el INE, encargada de la organización, con un personal formado, tenemos un servicio de carrera, es decir, una institución del Estado muy sólida, que se puso en contacto con una ciudadanía muy participativa. Y el hecho de que junto con el INE estuvieran grupos de periodistas, de la sociedad civil y los ciudadanos que se hicieron cargo de la elección, produjo un buen proceso electoral. ¿Qué quiero decir? Que es falso que una institución fuerte del Estado debilite a la ciudadanía, y que también es falso que una ciudadanía participativa tenga que crecer a costa de la debilidad del Estado, de las instituciones del Estado. A mí me parece que en democracia, para fortalecer la democracia, necesitamos esta sinergia positiva. El Estado democrático fuerte no es incompatible, sino al contrario, necesita de una sociedad civil muy participativa, y eso lo vimos. Y el principio del Estado de Derecho es que los gobernantes y los representantes emanen de la voluntad popular. Yo creo que las elecciones fueron incluso un paréntesis en medio de una constante violación a la ley y a los derechos de la gente, fueron una experiencia que hay que valorar. Lorenzo, en 30 segundos, presidente del INE, una reflexión sobre la autonomía institucional en los tiempos que vienen. Es fundamental. Yo creo que hemos construido un esquema institucional, jurídico, político, que permitió que el día de la elección las y los ciudadanos se expresaran en libertad, y hay que preservarlo. Si hoy estamos donde estamos, Pedro, es porque en el proceso electoral pasado todos cumplimos el rol que nos tocaba jugar. La democracia no es responsabilidad solamente de un actor político. La democracia es la suma de un conjunto de responsabilidades compartidas, cada quien en lo que le toca, de autoridades electorales, de gobiernos que no tienen que intrometerse en un proceso electoral, de partidos políticos y candidatos, de actores de la sociedad civil, incluidos, por ejemplo, empresarios, organizaciones de distinta índole, y de medios de comunicación. Hoy estamos donde estamos, Pedro, porque todos cumplimos con nuestro trabajo. ¿Hay ámbito de mejora? ¿Hay ámbito de repensar el Estado? Siempre. Pero no perdamos la vocación democrática que hemos construido. Pues gracias a los tres por venir aquí. Gracias, Claudia, porque estos señores son de casa de este programa, fundadores de él, aunque ya se les haya olvidado. Gracias a usted por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal. Y creo que tiene mucha razón
Todo lo que hemos escuchado es sumamente relevante, pero esta última reflexión del presidente del Instituto Nacional Electoral, si en este país todos y todas hacemos las tareas que nos corresponden, con honestidad, con responsabilidad y con compromiso, nuestras instituciones democráticas y constitucionales se van a seguir fortaleciendo. Así que es un llamado respetuoso, pero también imperante para que esto funcione así. Gracias por acompañarnos aquí. Nos vemos, como todas las semanas, el próximo domingo aquí en TV UNAM.